Pero primero vamos a orar y pedirle al Señor que obre en nosotros. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos para estudiar tu palabra. Señor, que sea tu palabra transformando nuestras vidas, que podemos ser como tú deseas, como tu hijo, que vas transformándonos como la imagen de su hijo. Señor, gracias por tanta misericordia, tanta paciencia. Señor, que hoy puede obrar en nosotros, que sea tu espíritu obrando en nosotros, en el nombre de Cristo. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 ahora, y pues yo creo que, espero que la idea de cada uno de nosotros es servirle al Señor, que seamos útiles en las manos del Señor. Y vamos a ver características hoy del que quiere llevar el evangelio y cómo necesitamos ser para llevar este mensaje. Entonces, en versículos 1 a 12 que vamos a estudiar, él habla de cómo él fue en medio de ellos, cómo él funcionó para llevar el evangelio a ellos por la primera vez. Y aunque no somos Pablo y no somos apóstoles, pero sí somos mensajeros también del Señor de señores y Rey de reyes, somos encargados nosotros con la misma responsabilidad de llevar el evangelio. Entonces también necesitamos estas características o marcas en nuestras vidas que podemos nosotros ser para ser las personas para llevar el mensaje. Porque no es solamente información que estamos transmitiendo a otra persona, estamos compartiendo del corazón. Y queremos ver no solo un cambio intelectual, aunque de pronto sí necesitan información. El evangelio es información sobre Jesús, que Jesús murió en la cruz, que resucitó el tercer día, que vive hoy. Todo es el evangelio. A la vez queremos que entiendan, pero también que pueden tener una transformación en su corazón. Entonces estamos hablando de corazón a corazón. Necesitamos un corazón que también refleja al Señor, un corazón transformado en nosotros. Entonces Él va a dar primeramente en estos versículos cómo fue Él entre ellos. Y no es para jactarse, porque no es la idea. La idea es recordarlos y animarlos también para vivir lo mismo. Y es exactamente lo que necesitamos nosotros, que nosotros vamos a vivir lo mismo, que nosotros vamos a ser las personas que el Señor desea. Mira lo que dice en versículo 1, dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en vana, pues habiendo antes parecido y sido ultrajados en Filipos. Como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ok, vamos con versículos 1 y 2. Primeramente, esta idea de no resultó vana. Él trabajó para resultados. Y yo creo nosotros también lo que queremos ver es frutos, ¿cierto? Personas que conozcan a Cristo, personas que sean transformados por el poder del evangelio. Yo sé cada vez que yo comparto el evangelio, yo deseo que la persona va a recibir a Cristo. Yo quiero ver fruto. Me da mucha tristeza cuando me dicen no. Yo estoy pensando, pero no entienden que esa es la vida eterna. No estamos hablando de un regalo cualquiera, estamos hablando de la vida eterna, estamos hablando de paz con Dios, estamos hablando de reconciliación. Yo siento como yo fallé, pero no es, pues yo no puedo hacer a la persona a cambiar, ni puedo hacer a la persona recibir a Cristo. No es el trabajo mío únicamente, es el Espíritu Santo que obra en la persona. Entonces, pero nosotros necesitamos hacer todo posible para llevar fruto, para que nuestro trabajo no sea vana, que no sea en vano, que no vamos a ver
solo energía y gastar tiempo y nunca va a haber resultados. Y él vio muchas personas que recibieron a Cristo, todo lo que vimos en capítulo 1, como dejaron los ídolos y empezaron a servir al Señor. Es exactamente lo que queremos ver. Personas que dejan su vida vieja, empiezan a servir al Señor. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta primera parte? Vemos a él como valiente versus una persona tímida. Entonces, ¿cómo somos nosotros? La idea es que somos tímidos o somos valientes para compartir el Evangelio. Él tenía razón para ser tímido porque sí hubo mucha oposición. Hubo mucha oposición. Salió de Filipos, primeramente, cuando llegó y pueden leer eso en Hechos capítulo 16 y luego capítulo 17, como él llegó a ellos en Tesalónica. Pero él era una persona que compartió el Evangelio y luego en Filipos fue echado en la cárcel y azotaron a él. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto necesitamos para desanimarnos, cierto? En el ministerio, en el Evangelio, en el ser un testigo, ¿cierto? ¿Qué es lo que, si una persona solo me dice algo, o si una persona me habla mal o me mira mal, ¿qué es el punto que me hace parar? Me detiene, que yo no quiero hablar más, no voy a compartir más, no, ya no más, la gente no me escucha. Pues él fue echado a la cárcel, lo azotaron y luego lo dejaron en libertad. ¿Y qué hizo? Fue a otro pueblo para predicar también, para darles el Evangelio otra vez. Pues yo creo que fácilmente nosotros podemos tener cualquier cosa que nos impide para compartir el Evangelio. Solo la lucha mental. Él dice que en medio de gran oposición, la mayoría de esa oposición fue externo, ¿cierto? Fue la gente que estaban contra él, que estaban aún cuando él llegó a los de Tesalonicenses, también hubo mucha oposición porque los judíos llegaron y empezaron a hablar a la gente y animar a la gente contra él. Entonces hubo otro problema. Entonces fácilmente él puede haber dicho, no, ya no más, me voy. Ya no voy a luchar más, o yo voy, eso no funciona, pero no lo hizo así. Él sí fue una persona valiente en todo. Él dice que tuvimos de nuevo en nuestro Dios. Ok, ahí está uno de los puntos importantes en este pasaje. No es porque Pablo en sí era aunque él era muy inteligente y tenía mucho conocimiento y todo eso. Pero él siempre nos dice que es en Dios, es por el poder de Dios. Entonces dependía de él, de Dios. Entonces lo mismo para nosotros. No es porque somos alguien o porque sabemos mucho o porque podemos o porque es mi personalidad o lo que sea. No, es Dios que opera en nosotros. Entonces es en Dios, pero al mismo tiempo él fue valiente en medio de problemas, en oposición. Y yo creo parte de la oposición es interno también. Lo que estamos pensando. Si estamos pensando, esta gente no van a escuchar. Eso me ha pasado yo no sé cuántas veces. Yo comparto, trato de compartir cada semana el Evangelio. Y a veces yo miro a la persona y yo digo, este man no va a escuchar. Yo ya tomé la decisión por él. Esta persona, yo veo a una persona y yo digo, mira, él, por su forma, su cara, yo digo, este hombre no me va a escuchar. Pero voy, de todas formas, pero la lucha es mental, ¿cierto? La lucha está dentro de mí. Yo ya tomé la decisión por él, pobrecito. Ni le doy la oportunidad pero voy. Y me pasó hace poquitico. Yo compartí con un hombre que, yo lo miré el tatuaje y la forma de ser. No voy a explicar todo. No quiero ofender a nadie. Pero yo lo miré como duro. Y yo dije, no, ese no va. Y fui. Y dije, yo estoy aquí. Yo quiero compartir con él. Ok,
Dios, sí, y escuchó, había ido a la iglesia como joven, había escuchado el evangelio antes y escuché, dije, sí, claro, yo quiero eso. Uno nunca sabe. Entonces, nosotros necesitamos ser valientes, necesitamos tener ese de nuevo para compartir con la gente. El Señor quiere usar a nosotros para llevar al evangelio. Él dice que para anunciaros el evangelio, tenemos que nosotros enfocar en lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros. No dejar que nuestros pensamientos ir por lo que creemos que la otra persona y cómo van a responder o su forma de ser, pero ir pensando, Dios va a hacer algo. Necesito enfocar en Él. El evangelio es el poder de Dios. Es interesante en Romanos 1, cuando habla del evangelio, no habla del poder de Dios en la creación, en cuanto de todo lo que Él creó, ni en todos los poderes que nosotros pensamos. Él dice que el poder de Dios es el evangelio. Es el evangelio que transforma y necesitamos confiar en Él. Entonces, pasaron muchas dificultades, pero fueron fuertes en el Señor. Vamos a mirar otro en versículo 3. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Ok. Necesitamos pensar ahora en esta idea de confiable, súper importante o irresponsable. Entonces, nosotros hemos recibido algo de mucho valor. Pues vamos a pensar en algo como muy real para nosotros, COVID. Todos por 2 años, tanto miedo de COVID y todavía yo todavía veo gente con máscara, ¿cierto? Y todavía gente veo que COVID es algo real. ¿Qué tal si tuviera el secreto para sanar a todas las personas de COVID? Ese es su conocimiento. Tuviera ya el anticuerpo para COVID, pero no quisiera compartirlo con nadie. ¿Qué diríamos de la persona que no quiere compartir lo que necesitamos para sanarnos? ¿Sería quién? ¿Sería como, diríamos que esa es una persona egoísta? Eso sería como suave, ¿cierto? Pero, malo, ¿cierto? Malo que no quiere compartir con todos los demás lo que es la solución. Mira, nosotros tenemos la solución de vida eterna. Nosotros hemos sido encomendados, hemos recibido eso como un tesoro Dios nos ha confiado a nosotros el evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Que el evangelio es solo para mí, que yo tengo vida eterna ahora y es solo para gozarme en lo que Cristo ha hecho por mí. Yo tengo eso y ahora no voy a compartirlo con absolutamente nadie, no puede ser. ¿Qué diría a la persona que tiene vida eterna y sabe cómo otros pueden también ir al cielo y no ir al infierno y no quiere compartirlo con nadie? Peor que COVID, ¿cierto? ¿Qué diríamos? Eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, Él dice en el versículo 3, Él dice que nuestra exhortación no procedió de error, impureza o por engaño. Tan importante que sea puro el mensaje, ¿cierto? Que no puede ser de error, no puede ser de basado en algo que no es. Y pues, desafortunadamente, hoy en día tenemos muchas iglesias basadas en error, ¿cierto? Muchos grupos, yo no diría iglesias, pero grupos basados en error y llevan el error a otras personas y no lleva a la salvación. Pero él dice, no, nuestro mensaje fue puro también, no fue con engaño.
Esa es la idea de manipulación, ¿cierto? El engaño es usando el evangelio. Y desde Hechos, desde el principio, había personas usando el evangelio para su propia ganancia, para dinero, para fama, para poder. Entonces nada ha cambiado, ¿cierto? En 2000 años. Entonces todavía existe eso. Pero nosotros tenemos que ser confiables, no irresponsables. Que nosotros sí podemos estudiar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, saber lo que le dice y llevar el evangelio tal como es. Que las personas pueden entender que necesitan arrepentirse de su pecado, que necesitan entender que son pecadores, que están lejos de Dios y que necesitan llegar a Cristo y pedir perdón por sus pecados. Entonces, esa es la pureza del evangelio y que no es cambiado en ninguna forma. Entonces, él dice nuestra exhortación, nuestra enseñanza, podemos decir, animándoles a recibir a Cristo, animándoles a conocer a Cristo. No en error, impureza ni engaño, sino que fuimos aprobados por Dios. Entonces, todos nosotros que conocemos a Cristo, aprobados por Dios. ¿En qué forma? ¿Cómo es el que es aprobado de Dios? El que has estudiado la palabra, que conoce cómo compartir el evangelio. Esa es la primera cosa que necesitamos aprender, es cómo compartir el evangelio. Si yo he recibido el evangelio, yo necesito aprender a cómo compartir el evangelio también, que otros pueden conocer a Cristo. Pues es importantísimo que nosotros podamos explicar a otra persona qué es conocer a Cristo y caminar con Él. Entonces, es la idea que hemos recibido aprobado por Dios, ha sido dado a ellos, hablamos no como para agradar a los hombres. Ok, cuando vamos a una persona y decimos, estás mal, eso no es muy agradable, ¿cierto? Cuando decimos, eres pecador. No, si no confiese su pecado, si no se arrepienta, si no se acerca a Dios, va al infierno. Nadie quiere escuchar eso. El evangelio es ofensivo. Tenemos que entender que para que las buenas nuevas son buenas, tienen que escuchar las malas noticias primero. Las malas noticias es que están separados de Dios, necesitan conocer a Cristo, necesitan pero hay una solución, pero necesitan entender que están mal para que entiendan que necesitan un Salvador. Si no están perdidos, ¿por qué necesitan un Salvador? Perdidos sin Cristo, alejados de Él, somos todos. No es que estamos señalando a ellos, es que estamos diciendo, estamos en esta situación, necesitamos a Cristo, necesitamos entregar nuestra vida a Él. Entonces, no es para agradar a los hombres, pero sino a Dios. ¿Y qué hace Dios? Que prueba nuestros corazones. Yo creo una prueba grande de cuánto amamos a Él es si estamos dispuestos a compartir lo que Él ha dado a nosotros. Esa es una prueba de nuestro corazón. ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos delante de Él? ¿Dónde está nuestro amor por Él primeramente y también nuestro amor hacia los demás? Ahora versículo 5 dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza, que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Ok, vamos a pensar en el próximo, la idea de ser siervo o ser dictador. Es interesante que él menciona acá que él podría haber dicho a ellos que pues yo soy apóstol, yo tengo una carga importante acá, yo soy, bueno, a algunos le da un puesto aún más grande, pero como él es como muy, muy importante, entonces tienen que servirle a él, tienen que ayudarle a él, pero él no llegó así como ellos.
Y nosotros tenemos que pensar si el apóstol Pablo, que escribió una tercera parte del Nuevo Testamento, si era usado por Dios para empezar tantas iglesias, que fue un hombre que tuvo revelaciones del Señor, que habló directamente con Jesucristo. ¿Quiénes somos nosotros para decir que somos alguien? No, somos siervos del Señor. No somos personas para mandar, somos personas para servir al Señor. Entonces, Él dice en versículo 5, no usamos palabras lisonjeras. Entonces, no está tratando de ganarles por sus palabras, por lo que Él dice a ellos. Aún tenemos que tener cuidado con las personas actúan así, solo hablan de lo que uno quiere escuchar y no habla de la palabra de Dios. Y tampoco avaricia, no es por dinero que Él estaba sirviendo. ¿Por qué? Porque la gloria no quiere gloria de hombres en el versículo 6. Y no está tratando de exaltarse a sí mismo, pero más bien quiere ver la gloria del Señor. Ahora, la ilustración que él da en versículo 7 es de una mamá mamando, una mamá que es tierno con un bebé y dando de mamar. Yo creo que esta ilustración demuestra el sacrificio. Pues, a ver, tengo 2 nietas pequeñas ahorita, pues uno está en Memphis y uno está en Boston, están demasiado lejos, pero de estar cerca a mi hija o cerca a mi nuera, veo que es mucho sacrificio, que están ahí especialmente la última, que solo tiene 3 semanas, quiere comer toda la noche. Entonces, ¿qué hace la mamá? Tiene que estar toda la noche, ¿cierto? Duerme muy poco. Nosotros llegamos para ver el bebé y ella con los ojos medio cerrados. Pero uno ve el amor de la mamá y el sacrificio y la entrega. Es lo que él está hablando aquí. Está hablando de la entrega que es necesario para el siervo del Señor, que va a amar a este punto de sacrificio, de sacrificarse su tiempo, sacrificarse su comodidad, ¿cierto? De pensar que uno va a tener todo a mi tiempo cuando yo lo quiero, cuando yo lo tengo. No va a pasar así. Entonces, esta actitud de siervo, de dar, es lo que él está hablando entre ustedes. Hasta que en el versículo 8 habla de nuestras propias vidas. Estaban dispuestos a entregar su vida. Ok, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a compartir el Evangelio? ¿Hasta qué punto nos preocupamos por nuestros familiares o nuestros vecinos que no conocen a Cristo? Es algo que hacemos una vez al año, o de pronto si hay una campaña, o es algo que realmente está en nuestro corazón siempre. Estamos orando por las personas. Él está hablando de hasta dar su propia vida, hasta dar su vida por ellos. Se entregó tanto, ¿por qué? Porque sabe lo que es lo importante. Es cuando pensamos en, vuelvo a la medicina, vamos pensando en la gente que luchan para la vida de otra persona, ¿cierto? En una cirugía o en el hospital. Y pasan toda la noche, trabajan, y luchan para salvar una vida. Y es bonito ver sacrificio y ver personas que tienen tanto entrega para salvar a una vida. Pues estamos hablando de la vida eterna. Estamos hablando de algo aún más importante. Pero ¿dónde está nuestra entrega? ¿Dónde está nuestro compromiso? Entonces, esa es la pregunta aquí, ¿cierto? ¿Hasta qué punto es mi compromiso para ver a personas llegar a Cristo? Vamos a seguir el versículo 9. Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día
para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Entonces vemos en este próximo la idea de ser diligente. Diligente, o la otra idea es perezoso, ¿cierto? Él habla de día y noche. Ahora, él físicamente trabajó, él era hacedor de tiendas, ¿cierto? Entonces, él trabajó muchas veces para su propio sostén, para no ser gravoso, es lo que él dice. Él no quería pedirles a ellos a darles ninguna ofrenda, ninguna forma de sostén, que no iban a acusarlo de estar ahí por recibir. En otros tiempos sí había apoyo que llegó a él. La carta de Filipenses es una carta de agradecimiento por el apoyo económico que él recibió. Entonces, en diferentes momentos él hizo diferentes cosas, pero en el momento cuando fue a ellos, sí usó sus propias manos y trabajó duro para no dar la apariencia que él quería algo de ellos, ¿cierto? Entonces, él era diligente, está hablando de eso, y nosotros también necesitamos ser diligentes en lo que hacemos. Pero la idea es que no vamos no es tanto que, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo tiempo completo en la obra y sí recibo una ofrenda. ¿Es equivocado? ¿Es malo hacer eso? No. Depende de la situación, porque también la palabra habla de cómo uno vive del evangelio. Pero eso no quiere decir que uno puede ser perezoso tampoco. Uno tiene que trabajar duro, tiene que servirle al Señor con el empeño. Entonces la pregunta llega a ser, ¿con qué esfuerzo estoy trabajando al Señor? ¿Con qué empeño doy para ver a otras personas conocer a Cristo y servirle a Él? Entonces es dar de nosotros mismos, ese mismo sentir de sacrificio que le está dando. Vamos un paso más en versículo 10. Dice, vosotros sois testigos, Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Entonces, aquí habla de su transparencia, transparente, el opuesto de ser engañoso. Es feo cuando uno trata de hacer cosas indebidas para engañar a otra persona y para, pues, hoy en día hay tanto scam, ¿cierto? Hay tanta gente tratando bueno, recibimos llamadas todos los días, ¿cierto? Uno llama y empieza y uno no sabe si están hablando la verdad o no. Hay tantas cosas, bueno, yo he escuchado de muchos que llaman de otro país y dicen que han ganado la lotería, solo tienen que enviar un poco de dinero y van a enviarles los millones y ¡uf! Se va el dinero y nunca reciben los millones. Hay tanta cosa que usan hoy en día, pero es feo cuando lo hacen en el mundo, ¿cierto? Es terrible cuando lo hacen en el Evangelio, cuando lo hacen en la iglesia. Tanto daño que hace. Entonces mira las palabras que él usa. Él dice que cuán santa, justa, irreprensible. Es súper importante que vivimos una vida transparente, que no vamos a ser engañosos tratando de hacer personas tomar decisiones a la fuerza, o que vamos a hacer, bueno, peor, por ganancia propia, ¿cierto? De ganar dinero de las personas. Pero él habla de 3 palabras importantísimas. Santa. Esa es mi vida, que apartado de pecado y apartado para el servicio del Señor. Entonces, una persona santa es la persona que deja de vivir como dice en este mundo, y va a vivir dedicado al Señor. Justo. Eso habla de mi trato con otras personas, ¿cierto? Que voy a trabajar con personas en una forma justamente. Entonces, si estoy vendiendo carros, si estoy vendiendo otra cosa, que voy a tener un trato justo, ¿cierto? No es que no puedo ganar, pero tampoco voy a engañar, tampoco voy a hacer más allá. No voy a hacer las cosas correctamente para ellos y para uno, para el dueño.
irreprensible. Nadie puede acusarme. No es que somos perfectos, pero aun cuando, si yo hago algo mal, que voy a pedir perdón. Es la idea de irreprensible, que voy y pido perdón. No perfecto, pero uno que ha pedido perdón y ha arreglado las cosas y ha hecho las cosas bien delante del Señor. 3 palabras importantísimas: santo, justo, irreprensible. Ahora vamos a lo último, versículos 11 a 12. Así como también, ¿sabéis? De qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Ok, el último. Habla de si voy a ser una persona que es guía o una persona que empuja a otros. Solo una persona que esa es la forma de liderazgo, ¿cierto? Y lo que vemos en él es ahora, recuerda que acabamos de hablar de nodriza, ¿cierto? La mamá. Y ahora él habla de padre en la segunda ilustración. En la segunda ilustración él habla como un padre con sus hijos. Y un buen padre lo que va a hacer: exhortar, consolar y encargar. Hay esas 3 ideas. Entonces él dice la idea de animarlos. Entonces cuando no están haciendo lo que deberían hacer, está animándolos como un padre con su hijo. Vamos a hacerlo, ¿ok? Si no, las cosas no van bien en el mismo trabajo, es la consolación, es esa empatía, ¿cierto? De entender el trabajo, entender cómo se sienten, entender lo que está pasando y poder llegar al lado para ayudarles a seguir adelante. Es la idea de consolar. Yo entiendo lo que está pasando, por eso nuestro Señor es el perfecto Espíritu Santo que hace ese trabajo, porque nos entiende. Llegó a ser hombre para entendernos. Entonces Él nos entiende y nos ayuda. El último, la idea de encargar, es ese de corrección, de mandarles en la dirección correcta. Entonces, la motivación anteriormente, el punto era para el Señor, ¿cierto? Aquí al final el punto es cómo es digno de Dios. Él dice a nosotros que queremos hacer las cosas para el Señor, ¿cierto? El punto en versículo 4 es para agradar a Dios. El punto al final en versículo 12, como es digno del Señor. Entonces, ahí va la motivación de hacer las cosas. Entonces, voy a ser una persona que anima y motiva, porque yo también estoy involucrado, ¿cierto? No es una persona que solo empuja y manda y como dictador diciendo a las otras personas lo que tienen que hacer. Pero el líder guía como padre es alguien que está metido, que está haciendo, que está llevando, que está ayudando a ellos lograr la meta. Entonces, ¿qué estilo de líder? El líder que el Señor desea es que estamos ahí siendo parte, haciendo, ayudándoles a llegar a la meta. Entonces, esta idea de ánimo va en 3 formas, ¿ok? Lo que vemos en el pasaje de esta idea de animar es por palabra, por un lado, que estoy animando, pero también por mi mismo ejemplo, que estoy animando por la forma de vivir, soy parte. Y el tercero, él usa el ejemplo de Dios. Él usa a Dios como es digno de Él. Entonces yo necesito vivir a tal forma y hacer eso a tal forma como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gracia. Entonces al final yo estoy animando porque yo quiero agradar a Él. ¿Por qué? Porque Él es digno de todo. No hay sacrificio demasiado grande, no hay, aún si yo doy mi vida, no es demasiado grande para lo que Cristo ha hecho por mí. Entonces no hay nada que es demasiado, no hay nada que yo pueda decir, pero yo hice más allá de lo que yo debería, no. Porque yo quiero vivir como es digno del Señor, hacerlo para su gloria. Son características que necesitamos en nuestras vidas para ver fruto, que no vamos a vivir en vano. Peor, vamos a compartir el evangelio en vano, que vamos a tener una vida que lleva fruto. Al final, yo creo lo que animó a
Pablo y lo que animó a todos los que escribieron el Nuevo Testamento era de ver personas que venían detrás. Si uno lee el 2 Timoteo y ver a Pablo hablando a Timoteo, lo más importante para él era ver que había alguien más que venía detrás con el mismo corazón sirviendo al Señor. Eso es lo que queremos. Queremos que personas que llegan, que hemos influenciado, que hemos tenido un impacto en su vida, que podemos ver que ellos también están sirviendo al Señor. Ese es fruto, ese es lo que queremos, que no vamos a vivir en vano. ¿Cómo vamos a hacerlo? Necesitamos ser valientes. Necesitamos ser confiables, necesitamos ser siervos, diligentes, transparentes y también guía, una de estas personas que guía a otro. Pues vamos a orar. Padre, gracias por el tiempo juntos, gracias Señor por tu palabra que nos reta, que nos muestra dónde necesitamos cambiar y Señor, ayúdanos a tener una vida que agrada a ti sobre todo, que no vivamos para agradar a los hombres, pero que podemos tener una vida que agrada a ti sobre todo. Gracias, Señor, por tu gran amor por nosotros y por obrar en nosotros, Señor, que podemos agradarte en el nombre de Cristo. Amén.